Siéntense cómodos, vamos a continuar con nuestra serie de charlas. Estos días hemos estado hablando de las bases de lo que es el budismo y la idea es ir avanzando en estas charlas introductorias para principiantes absolutos sobre budismo y las iremos convirtiendo en clases de budismo zen. Pero para poder entrar al budismo zen, primero hay que entender las bases de lo que es el budismo mahayana, que es la raíz de donde brotan varias escuelas de budismo. Hemos pasado de una definición de qué es zen para hablar de la historia del Buda, su proceso de iluminación, que encontró las 3 marcas de la existencia, y ahora estamos hablando de las 4 nobles verdades, que son la mecánica con la que funciona la vida y que el Buda pudo entender en su proceso de iluminación. La primera noble verdad es que existe el sufrimiento. El sufrimiento es parte de la vida humana, pero la palabra sufrimiento se queda corta y es mejor usar la palabra dukkha, porque dukkha no solamente implica sufrimiento, sino es inconformidad, es insatisfactoriedad, es cuando las cosas no embonan, que no se sienten bien, que no pertenecen. Es como mucho más amplio que solamente hablar de sufrimiento. No importa si tienes tu vida completamente resuelta, tienes dinero, tienes reconocimiento, siempre hay algo que no embona en tu vida. Esta insatisfactoriedad es constante, ya sea que seas el presidente de una nación o una persona que vende comida en un mercado, ¿no? Todos los seres humanos experimentamos insatisfactoriedad en la vida, entonces esta es nuestra primera noble verdad. No significa que la vida sea insatisfactoriedad o sea sufrimiento, no, porque también están los amigos, está el sol, están las partes nobles, las partes que disfrutamos, que nos dan alegría, ¿no? Entonces, hablar que solo la vida es sufrimiento es como ingenuo y es como irnos a esta parte súper oscura y realmente fea de ver la vida, pero no, la vida incluye sufrimiento. La segunda noble verdad es que existe una causa para este sufrimiento, para esta insatisfactoriedad, y es el deseo de atraer cosas hacia nosotros y retenerlas, o de expulsar cosas activamente al punto de odiarlas y convertirlas en un motivo de vida, ¿no? Entonces, muchos maestros hablan de la extinción del sufrimiento, pero igual hablan de la extinción del deseo o de la aversión, pero esto también considero que es ingenuo, porque necesitamos cierto nivel de deseo y cierto nivel de aversión para tener una buena vida. Necesitamos mantener lejos la enfermedad, necesitamos mantener lejos las cosas que ponen en crisis nuestra seguridad personal o de la familia, ¿no? De la misma manera que necesitamos cierto nivel de deseo para levantarnos e ir a la escuela o ir a trabajar, poner comida en la mesa, cuidar a nuestra familia, cuidar nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, se convierte en sufrimiento cuando se sale de control y nos domina, cuando se convierte en una obsesión y cuando nos quita el sueño el hecho de que alguien más le va a otro equipo de fútbol, o que existe otro partido político, o que existen personas distintas a lo que consideramos como óptimo, ¿no? O que piensen diferente que nosotros. Entonces, es ahí cuando el deseo y la aversión se convierten en dukkha. Y entonces hoy llegamos a nuestra tercera noble verdad, que es nirodha. Nirodha significa que el sufrimiento tiene un final. Y para entender esta noble verdad, primero tenemos que entender que el Buda es llamado en algunas tradiciones el gran médico. Y es el gran médico porque detectó nuestra enfermedad en común, que es dukkha, entendió la raíz de dukkha, da el diagnóstico de lo que estamos enfermos y nos da también la esperanza
de que existe una manera de salir de duda. Y esta es la tercera noble verdad. La podemos entender como la esperanza o el hecho de que sí podemos tomar acciones para terminar con nuestro sufrimiento. Entonces, esto es Nirodha, la tercera noble verdad, que nos da la idea de que no es que nos abandonemos al hecho de que la vida incluye sufrimiento, no es así como esperar la muerte en un rincón diciendo, no, es que yo no puedo hacer nada porque siempre voy a sufrir, no importa lo que haga. No, al contrario, nos dice que existe forma de entender que podemos salir del sufrimiento. Y esto viene por una simple razón, que lo vimos como parte de las tres marcas de la existencia. Todo en esta vida perece, todo en esta vida es dinámico, todo en esta vida cambia, todo termina. Entonces, si termina algo tan majestuoso como las pirámides de Egipto o la Gran Muralla China, si terminan los sistemas políticos, si terminan las películas o yogurt, para el caso, el sufrimiento también termina. Y esto es una afirmación poderosísima porque el ser humano sucumbe ante las cosas que no nos gustan de la vida. Por ejemplo, un pleito, un disgusto en la pareja pueden terminar con 30 años, con 40 años de felicidad. Un solo evento malo. ¿Por qué? Porque no lo podemos soltar. Y el problema con los eventos que no nos gustan de la vida es que tienen esta capacidad de transformar nuestra forma de verlos y pensar que de aquí en adelante la vida va a ser igual. Y esto lo vemos clásico en las relaciones personales. Nunca más voy a poder querer a alguien. Todos los hombres son iguales. Todas las mujeres son lo mismo. ¿No? Porque una sola mala experiencia nos hace creer que la vida siempre va a ser igual y siempre va a estar con esta capacidad de provocarnos sufrimiento. Y entonces, la tercera noble verdad nos dice, esto no es cierto. Un solo evento malo no significa que todo el resto de tu vida vaya a estar malo. Un solo evento malo no significa que todas las personas mientan o que todos los seres humanos sean lo peor de lo peor. No. Porque las situaciones que no nos gustan nos causan tanto daño y pueden transformar la manera en la que vemos la vida. Por favor, noten que no digo las cosas malas, de la misma forma que jamás voy a decir las cosas buenas. La vida es lo que es. La vida nos presenta cosas que no nos gustan, cosas difíciles y cosas que sí nos gustan. Pero la vida presenta un solo paquete. Nosotros somos los que vamos partiendo la realidad en pedacitos. Pero la verdad de las cosas es que la vida nos presenta a veces situaciones que van en contra de nuestros intereses y entonces detestamos esa experiencia, pero no significa que estén mal. Es la vida haciendo lo que sabe hacer, ser vida, ¿no? Como por ejemplo un auto descompuesto. No es que el auto haya hecho este complot en tu contra y tampoco significa que de aquí en adelante todos los autos del mundo vayan a funcionar mal, ¿no? Solamente es un evento de la naturaleza, es la impermanencia manifestándose en tu vida, en la mía y en la de todo el mundo. Y eso es todo. Entonces, si todas las cosas pueden terminar, nuestro sufrimiento también, nuestra inconformidad sobre las cosas también, ¿no? Ir por la vida pensando que el sufrimiento es para siempre, es incluso peligroso y las primeras personas que sufren por ello somos nosotros mismos, porque no solamente nos estamos abrazando una mala experiencia, sino que además estamos cerrando las puertas a toda esta gama enorme de experiencias increíbles que tiene la vida para ti. Algunas no nos gustan, algunas sí nos gustan, pero las experiencias ahí están, listas para ser tomadas por nosotros. En los restaurantes, tú puedes tener un restaurante o un centro vacacional, un hotel que te gusta mucho, ¿no? Y de pronto, bueno, vas frecuentemente, todos tus cumpleaños los celebras en este restaurante, te gusta mucho la comida de ahí, y de pronto sucedió algo de que la comida no estaba o de la calidad que esperabas,
o te hizo daño y terminaste con un malestar estomacal. Y entonces, un solo evento desagradable puede hacer que no regreses a este restaurante. Cuando puede ser un descuido de una persona, cuando puede ser un accidente, cuando puede ser una situación eventual, ¿no? Pero entonces nos abrazamos a esta experiencia y de pronto, no, ya no puedo ir a este lugar porque me enfermé y me la pasé muy mal, ni se te ocurra ir y nadie regrese y ya sabes, entras como en esta campaña de desprestigio contra los establecimientos o contra las personas, ¿no? Y esto hace que no solamente te la pases mal tú, sino que además estás incluso llevando a un establecimiento a la quiebra, ¿no? Es una situación extrema, pero quiero poner este ejemplo porque las cosas que no nos gustan de la vida son muy poderosas y pueden terminar con años de felicidad, ¿no? El otro lado de la moneda es, todos cometemos errores, todos nos equivocamos. Y sentimos horrible cuando nos juzgan por un solo error, por una sola caída. Quizá tomamos una decisión no muy virtuosa, quizá actuamos por ego, a todos nos pasa. Y de pronto somos juzgados por muchos años a venir por esta situación, ¿no? Y entonces lo vemos como injusto. Pero nosotros sí estamos listos para juzgar las cosas y no volver a un restaurante o pensar que todas las mujeres son iguales o pensar que todos los hombres son unos idiotas, que sí es cierto, pero luego hablamos de eso en particular. El punto pues es que así como todas las cosas de la vida terminan, el sufrimiento también. Y la tercera noble verdad nos recuerda esta capacidad de las cosas de sucumbir ante el paso del tiempo, ante el dinamismo de la vida, ¿no? Si hay algo que no te guste de tu vida, si hay algo que te hace sufrir, tienes el poder de cambiarlo. El sufrimiento entonces tiene un final y esta es la enseñanza que trae la tercera noble verdad. Ahora, Nirodha nos dice que el sufrimiento termina, pero al mismo tiempo de que nos recuerda de que puede terminar, también nos pone muy claro que no va a terminar por arte de magia. Y esto es lo que hace radicalmente distinto el budismo a otras filosofías, en donde nos ponen todas nuestras esperanzas y expectativas en un amigo imaginario que va a venir a resolver las cosas por nosotros. En el budismo no tenemos amigos imaginarios, perdón, tenemos responsabilidad sobre nuestros actos. Y tenemos trabajo, y tenemos dos manos, y tenemos una mente, y tenemos un equipo humano que se llama Sangha, con el cual podemos apoyarnos y salir todos adelante, ¿no? Entonces, Nirodha, o la tercera noble verdad, nos dice que es posible salir del sufrimiento, y esa es la buena noticia. La mala noticia es que no es gratis, hay que trabajar por ello. Y entonces, esto es uno de los cambios revolucionarios que trae las enseñanzas del Buda al pensamiento humano. Porque el hecho de poner tu felicidad o tu destino en las manos de un amigo imaginario es parte de la humanidad. Lo hemos hecho desde que descubrimos el fuego con toda seguridad, ¿no? ¿Por qué? Por ignorancia pensamos que alguien va a venir a salvarnos. Pero en realidad entendemos que la salida del sufrimiento está... Si somos nosotros los que ponemos el sufrimiento en nuestro corazón, somos nosotros los que tenemos la salida del sufrimiento. Y entonces hay tres aspectos de esta tercera noble verdad que necesitamos aprendernos prácticamente de memoria. Y el primero es que es el concepto de que dukkha, la insatisfactoriedad, puede terminar, es posible acabar con ella. El segundo concepto es que el fin de dukkha puede ser alcanzado por todos los seres vivos, pero requiere trabajo. Y la tercera afirmación que tenemos que entender y repetirla constantemente es que el fin de dukkha ha sido alcanzado. Y esta es otra consideración filosófica importante en el budismo y en particular para el budismo zen,
¿Han visto cómo el signo del budismo zen es el Enso? Es este círculo que es una mancha de tinta que no se cierra. Esta mancha de tinta significa muchas cosas y la estudiaremos en su momento, pero significa que cada vez que empiezas algo, cada vez que algo nace, un plan nace, cada vez que una institución nace, cada vez que un ser vivo nace, la muerte o el final viene implícito en el trato. Vida y muerte son lo mismo, están en el mismo canal de existencia. Uno no puede existir sin el otro, de la misma forma que noche no puede existir sin día, ¿no? Día y noche son una sola cosa, son un ciclo natural. Vida y muerte son una sola cosa, son un ciclo natural. Entonces, entender la caducidad de las cosas por medio del símbolo del Enso nos hace también entender que el fin del sufrimiento viene implícito. En el instante en que te la empiezas a pasar muy mal, por la razón que sea, que estés realmente insatisfecho por la calidad de las cosas como están, en el momento en el que empiezas a pasártela mal, en ese momento necesitas entender que el sufrimiento también va a terminar. Un auto descompuesto no es el estado natural de tu auto, ¿no? Tu auto va a ser reparado y va a seguir siendo útil. Y en el momento en que tengas un auto nuevo, en ese momento también debes entender que en algún punto la rueda va a volver a dar vuelta y alguna pieza va a fallar y vas a tener que reparar la pieza o reemplazarla, ¿no? Pero el hecho es que la impermanencia de los autos, de las cosas y del sufrimiento mismo vienen desde el instante en que el sufrimiento comienza. Y esto también es una afirmación trascendental, revolucionaria que nos trae el Buda, porque no es que el sufrimiento vaya a cambiar para siempre tu vida, sino que el sufrimiento termina desde el instante en que comienza. Entonces, son tres afirmaciones que debemos considerar. Existe dukkha, es parte de la vida, no le podemos dar la vuelta. Nos guste o no, sucederá, porque somos humanos. Segunda consideración es que es posible terminar con dukkha, pero no viene gratis y no viene gracias a una estampita milagrosa. Viene por nuestras ganas de salir adelante y hacer algo al respecto, tomar acciones, ¿no? Y considerar siempre que el fin de dukkha ha sido alcanzado desde el instante en que inició. ¿Comienzas a pasártela mal? En ese momento te debe quedar muy claro de que no va a ser para siempre. ¿Cuánto va a durar? Eso sí está en tus manos. En algunas otras religiones, bastante conocidas por todos, cuando alguien muere, bueno, como que entran en este concurso de ver quién sufre más, ¿no? Y entonces hacen estos servicios religiosos de quién sabe cuántos días y luego el mes otro servicio religioso y a los 2 meses, a los 6 meses, al año, llega la cena de Navidad y ponen un plato vacío para el que se acaba de morir porque pues tenemos que recordarlo. Y pueden pasar 15 años y la gente sigue sufriendo y se provoca sufrimiento de manera voluntaria para no olvidar. No estoy diciendo que no debamos recordar a las personas que se fueron. Por supuesto que hay que despedirnos de ellas y por supuesto que duele y duele mucho. Pero igual, está en nuestras manos decidir cuánto tiempo va a durar ese dolor, ese sufrimiento. Nunca se van a olvidar, eso es un hecho. Las personas que se fueron llegaron aquí, dejaron una enseñanza en nuestras vidas. Hay recuerdos maravillosos o recuerdos no muy agradables, pero las personas pues ya se fueron. No tiene ningún sentido estar golpeándonos constantemente, abrazándonos a este dolor, ¿no? Porque entonces el sufrimiento nunca va a terminar. Visto desde los ojos de dukkha o desde la tercera noble verdad, Nirodha, sabemos pues que este sufrimiento, aún siendo la pérdida de un hijo, de un ser amado, no va a durar para siempre. Desde el momento en que llega sabemos que esto es verdad. Entonces, ¿qué hacemos? Navegamos el sufrimiento, navegamos el dolor.
Nos duele que se acaben las cosas, nos duele que se descomponga un auto, nos duele que se termine un empleo que quizá era un muy buen empleo, bien remunerado, ¿no? Nos duele el fin de una relación. Entonces nos permitimos sentir este dolor, nos permitimos sentir la ira de la situación, la vivimos. Es solo que con esta conciencia de que no va a durar para siempre, no nos abrazamos a ella. Y entonces estamos dando el primer paso para salir de dukkha. Entonces, esta tercera noble verdad es revolucionaria, porque no nada más es decir, existe el sufrimiento, voy a sufrir y ya te abandonas, ¿no? O el sufrimiento viene porque soy un aferrado y porque soy un obsesivo y no puedo soltar las cosas. Bueno, sí, pero también es posible salir del sufrimiento tomando acciones. Y la primera acción para salir del sufrimiento es entender que el sufrimiento, desde el primer instante que lo sientes en tu corazón, trae fecha de caducidad. ¿Qué acciones vamos a tomar para salir del sufrimiento? Esa es la cuarta noble verdad que vamos a ver en la siguiente sección. Así que, resumen, primera noble verdad, existe dukkha. Segunda noble verdad, dukkha viene por nuestros deseos o aversiones. Tercera noble verdad, es posible salir de dukkha. Podemos tomar acciones para terminar con dukkha, en nosotros y en las personas que nos rodean.